buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la cantera deportiva acá en Punto Cero, programa 399. eh, Acá en el estudio, no en este estudio todos, porque antes estábamos, para quien no conozcan, en la radio estaba en Córdoba y Bonplan, creo que era. Acá un par de cuadras igual de donde estamos ahora, pero sigue en Punto Cero. Así que la semana que viene será el programa 400. Mi nombre es Nahuel, soy Muscato. A mi derecha, Nicolás Lafuente. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Muy bien. Buenas noches a todos. Y bueno, acá estamos 399. Para mí unos pocos, pero muy lindo formar parte de este trayecto. Sí, sí. Gracias por sumarte este año, ¿no? La última incorporación de la cantera, pero que estás a full y hoy tenemos un programa con Muchísimo, muchísimo. muchísima información. Antes de empezar vamos a saludar a Aldana Molinaro en la operación técnica, como todos los martes. eh, Contame, antes de empezar con lo que es la info, ¿qué tenés para el programa de hoy? Bueno, hoy tenemos la columna con lo que pasó en Bélgica, el Gran Premio de Bélgica. Y bueno, después tenemos la previa de Hungría, con un poquito ahí también de datos de, bueno, la historia reciente, sobre todo de la Fórmula 1 en Hungría. Y bueno, después ya, si querés, después para el panorama, capaz tenemos también un poquito de tenis, pero bueno, lo importante creo que pasa por la Fórmula 1, que hay mucho, mucho dato. Exactamente, tenemos un panorama con muchísima información. Estuve no solo algunos datos, todo lo que estuvo sucediendo y lo que va a suceder en estos días en lo que es el deporte argentino de selecciones principalmente, así que tenemos muchísimas cosas que decir y también ahora en un minutito, también tenemos una columna de fútbol femenino con tres torneos intercontinentales que están terminando y algo de fútbol nacional. eh, que siempre hay que mencionar. Así que vamos a empezar ya con eso, directamente. Vamos a Vamos. empezar con lo que sucedió en el día de ayer, la noche de ayer en Ecuador. Lamentablemente, la selección argentina perdió contra Colombia por penales. Un travesaño fue el que evitó el triunfo, el que le dio el triunfo a Colombia. Tras empatar 0-0 en tiempo regular, el partido, en la primera etapa, hubo un momento durante el primer tiempo que Argentina estuvo ahí del arco, tuvo tres remates, Cometti, creo que el más complicado fue el de Yamila Rodríguez, que atajó en dos tiempos Caterin Tapia. También hubo un chance de Bon Segundo. eh, Hay que destacar Cometti también, la seguridad que da en la defensa. Creo que es una de las figuras de la selección argentina Hizo un buen torneo. en este torneo, en esta Copa América. Un selección argentino que recibió un solo gol en lo que fue el torneo. El No de perdió en los Chile. 90 y no perdió en los 90 Y minutos. no perdió. eh, para destacar el seleccionado. El segundo tiempo fue superior Colombia. Tuvo sus chances con Caicedo. Linda Caicedo, eh, la jugadora más peligrosa. Un final del segundo tiempo infartante con 5 minutos donde la árbitra de Macedonia, si no me confundo, eh, no se decidía si cobrar el Un penal penal, claro. por una falta que hubo con Sofía Brown a Manuela Pavi, pero finalmente cobró una mano previa en una situación eh, anterior a la jugada cuando recuperó la jugadora colombiana. Tampoco la árbitra en el final del primer tiempo no había cobrado una mano de Sofía Brown en el área, un supuesto penal, eh, pero pese a eso, con todo eso se fueron a penales. eh, Hubo, lo discutíamos en la previa, les decía que le pegaron muy bien en los penales, excepto, bueno, el que atajó Caterín Tapia a Paulina Gramalia, eh, y el de y el que pegó en el travesaño de Mayra Ramírez. Y después se definió
en la tanda de 5 terminaron 4-4 y se definió en el mano a mano y Eliana Stabile pegó el suyo en el travesaño también y le terminó dando, bueno, como dije, el triunfo a Colombia, que va a jugar su segunda final consecutiva de Copa América. Pero sí hubo una buena ejecución, más comparando con lo que, bueno, ya lo vamos a hablar más adelante, pero con lo que vimos en la final de la Eurocopa y en la Eurocopa en general, ¿no? Así que, bueno, detalles, los penales siempre hay un poquito también de suerte y esta vez fue para Colombia, que también hizo lo suyo en el campeonato y es un buen equipo, así que Y, felicitaciones a Colombia. y es uno de los equipos que de los países que más mejoró en lo que es el fútbol femenino, con jugadoras que tenés a Linda Caicedo en el Real Madrid, Sí. Mayra Ramírez, que en su momento fue la jugadora más cara, la venta más cara en el fútbol femenino. Sí, hace Así unos que, años. tiene un muy buen equipo Colombia, que ahora va a buscar un nuevo campeonato contra el ganador de Brasil-Uruguay, que juegan ahora a las 21 horas. La otra semifinal, Argentina, el viernes 1 de agosto a las 21 va a estar jugando contra el perdedor de la segunda semifinal por el tercer puesto. Ya están clasificados a los Juegos Panamericanos de Perú 2027. La final será el sábado 2 de agosto a las 19 horas. Previamente, Paraguay se había quedado con el quinto puesto con Ah, una un victoria golazo, lo vi. por 1-0 sobre el final del partido. Camila Arrieta fue la autora del gol paraguayo. eh, Gran pegada. a los 47 minutos del segundo tiempo, Ah, que encima sobre la hora. mete al equipo, al albirroja, en los Juegos Panamericanos. Muy buen resultado, ¿no? De Paraguay. Vi que tenían Sí, sí. también una jugadora que hizo muchos goles, muy joven. Camila Martínez. Mm, Camila Martínez, que jugadora del Olimpia, si no me confundo, que bueno, ya no va a Va a estar durar jugando. poco. No creo que siga jugando mucho más en el Claro, pues Olimpia. después de los goles que hizo se Veremos va a si ir se va seguramente. a Europa, a Brasil, a Estados Unidos, o, Claro, que esos son serían los tres los tres destinos más destinos más posibles, claro. posibles. Eh, o sea, podría venirse acá, pero no sé cuánto. No, no creo. Va, no sé, Esperemos, igual, pero nunca qué se sé yo. sabe, pero no, no creo. Acá hay más jugadoras uruguayas tenemos acá en Argentina. eh, pero bueno, estaremos entonces atentos ahora a las 21 horas. Brasil-Uruguay, un muy lindo partido, porque Brasil eh, es el cuco, es el que tiene más Copas Américas. Tienen todas, menos la que ganó Argentina en el 2006. Pero este Brasil yo lo veo ganable. Sí, 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 Así que coincido. veremos cómo están las jugadoras uruguayas, cómo está Belén Aquino, cómo está Wendy Carballo, que son las que vienen haciendo la figura de la selección, tanto acá como fue en el sub-20 de 20, Sudamericano sub-20 2022. Así que si pueden dar el batacazo, o si tendremos una final Brasil-Colombia nuevamente. Así que Colombia entonces ya está clasificado a los Juegos Olímpicos. Eso es en lo que es la Copa América. El fin del martes que viene ya tendremos el campeón y el tercer puesto. Cómo le va, veremos cómo le va a Argentina contra ya sea Brasil o Uruguay. Pero este fin de semana también se definió lo que es la Eurocopa. eh, y lo hablamos la semana pasada, hay que mencionar la diferencia de ambas torneos es impresionante. Claramente hay una idea de UEFA para promocionar lo que es el fútbol femenino, que en la Conmebol no se notó tanto, no se notó No casi se en esta nota. Copa América Femenina. Recordemos todos los problemas que tuvo el las quejas de las jugadoras de Brasil porque los hacían Es entrenar verdad. en un gimnasio en vez de hacer en el campo de juego, en la previa. Eh, la poca promoción por ejemplo, para la cantidad de entradas vendidas, que no fue Claro, un montón de un detalles que. montón que en la Conmebol claramente falló, comparación de lo que fue una Eurocopa que cada vez Claro, el eh, fútbol en Europa femenino va en ascenso completamente. Cada eh, año se superan. y le ponen algunas ganas, por lo menos.
Ahora vamos a estar hablando un poco de datos de los récords que rompió, que muestran que con venta se puede, es algo que puede llegar a ser, ¿cómo te digo? Eh, Visto el fútbol femenino, eh, teniendo en cuenta que la Copa América acá, al menos que tengas DirecTV, no la podías ver. Claro, no se Bueno, puede, sí, no se puede. oficialmente no Claro, se puede bueno, ver. lo de siempre, ¿no? Pero bueno, Un VPN alguna y alguna cosita. cosita, sí, pero Listo. oficialmente nomás se podía ver por Deporte TV ningún partido del, de Argentina, por ejemplo, se pudo ver por otro lugar que no sea Deporte TV. De DirecTV, perdón. DirecTV, No, claro. pero no previamente se podían ver por la TV Claro, en pública o Deporte cambio, TV, la por ejemplo. Eurocopa pasó muchos partidos por el ESPN que está Claro, en que el por lo cable. menos es cable, es Por un lo poco más menos es más accesible. accesible. Es más accesible. Ayer la TV pública estaba pasando Robocop 2 cuando estaba jugando Argentina. Ahí va. Un detalle. No por criticar la película, No, 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 pero bueno. pero bueno, es un detalle. Pero bueno, pasando entonces a los que la Eurocopa, una muy linda final entre España e Inglaterra. Ambos equipos, España buscaba conseguir el triplete, después de ganar el Mundial y la Liga de Naciones. Claro, y es claro, la repetición de la final del último mundial. Claro, exactamente. La revancha que consiguió finalmente Inglaterra en el St. Jacob Park en Basilea, Suiza, por penales. 3-1 ganó el equipo de Sarina Wiegman, lo que hace la diferencia que hace una buena entrenadora Lo de esa en el entrenadora es equipo. increíble, ¿eh? Es impresionante. Ya nos cansamos de ya me cansé de dar los datos, pues ya lo mencionamos la Claro. semana pasada, el Mencionaron final. en la transmisión, yo no lo revisé, pero supongo que es cierto, que todas las series de penales que juega las gana como entrenadora. Y Eh, probablemente sea cierto, creo que lo mencioné la semana pasada, no me acuerdo si era que llegó como que a todas las y competencias de llegó tener a del todas las juego, llegó finales. a a finales. Así que es impresionante lo de esta Y entrenadora bueno, y Sarina tercera Wiegman. Eurocopa seguida, ahora con esta ya concretada. eh, Exactamente, sí, sí, sí. Increíble. Eh, eh, un partido, una España que igual había empezado el torneo, por ejemplo, con Aitana Bonmati con meningitis. No sé cómo se recuperó tan rápido. Me sorprendió que haya Sí, podido jugar y en su sí, nivel y me en el acuerdo nivel que cuando jugó. hicimos Sí, el primer la partido que yo digo, primera vez. va a estar, no Sí, puede jugar, pues meningitis habían dicho un mes por lo menos de reposo. Yo había entendido eso cuando había y leído la jugó previa. todos los partidos. Pero creo que entró de suplente en el primero y después Sí, jugó en todos. Con la arquera Cata Cole con amigdalitis, pero bueno, tuvo una primera fase histórica España. eh, no, y después se recuperó bien la arquera, pues atajó un fenómeno estos últimos dos partidos. sí, sí, sí. Eh, También una España que viene dividida por ciertas cosas que si bien tiene muchas jugadoras, o sea, es impresionante el nivel. También deja afuera a otras jugadoras como Jenny Hermoso, como Misa, por una cuestión de eh, problemas internos que vienen de lo que pasó con el ex presidente de la Real Federación Española, Luis Rubiales. Pero bueno, había Mm, empezado ganando el equipo de Montse Tomé con un gran gol jugador. de Mariona Caldentey de cabeza, y de la misma manera empató Alessia Russo a los 57 minutos. Sí, Eh, gran centro ahí de. Creo que Kelly entró bien todos los partidos, ¿eh? La llave de Inglaterra es. Sí, ella y Michelle Augemayá, Y la que es delantera la que, joven, que es esa. la que lo salvó en los otros dos también. Metió dos goles importantes. Eh, eh, pero ese dato es primera selección inglesa femenina o masculina en ganar un título fuera Es verdad. de su país. Eh, Hannah Hampton figura, atajó los penales de Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey. Catacol también había frenado dos penales, eh, mientras que después fue Claro, la el diferencia del que fallo tiró de fuera Salma Salma. Paraluelo, eh, que también había sido una de las figuras en el Mundial para el equipo español. Sí, habían dicho, creo que tenía una racha muy buena de finales ganadas esta jugadora.
con las categorías también juveniles de España. Y bueno, ahora perdió la final de la Champions con el Barcelona y perdió la final de la Eurocopa. Y se le vino abajo un poco, pero nada, jugador joven, seguramente Sí, sí. le va a ir bien. Le va a ir Sí, bien. sí, sí, es bastante joven. Un España, ¿no? Que creció mucho gracias a lo que es el El Barcelona. Barcelona, claro. Principalmente. De hecho, la eh, mayoría o jugaron o juegan en el Barcelona. y porque destacar el Real Madrid recién ahora empezó a tener un Sí. club, fútbol Un femenino, equipo un un poquito más equipo competitivo. de fútbol femenino. Antes era el Madrid CFF, el único uno de los, o sea, no tenía un Tiene equipo. la chica esta, Atenea juega bien, ¿eh? Del Real Madrid. Sí, sí, están buscando, están tratando por esa parte. Eh, la Euro femenina esta rompió el récord que había establecido la fase final de Inglaterra como el torneo femenino con mayor asistencia de la historia. Tras la primera semifinal entre Inglaterra e Italia en Ginebra, la asistencia total para el 2025 superó los 600.000 espectadores. Eh, eh, Mientras que en 2022 eran 57, 50, 550, 574.875 a falta de 2 partidos. Terminó con una cifra final de 657.291 espectadores. 20.000, o sea que un promedio de más de 20.000 espectadores por partido. Sí, pusieron la placa de Es nuevo récord durante el partido. O sea que le fue bien en un país como Suiza, que no es tan Sí. futbolero, uno diría. Y se Eh, prendió la gente, muchos Igual hay viajaron. que destacar que justo está en el centro de Europa, o sea que Es un lugar, tiene claro. todo cerca relativamente. En cuanto a audiencias de televisión, la final Inglaterra-España en la TVE superó los 4,1 millones de espectadores. La prórroga subió al 52, que es el 42,2%. La prórroga sube al 52,4% y cerca de los 5,3 millones de espectadores. Y, y en los penales, 6 millones de espectadores. En la BBC tuvo un pico de 12,2 millones de espectadores. Impresionante No, la impresionante. cantidad de gente mirando Es que ya en esos dos la países, final. por lo menos, debe haber igual en todos los países, ¿no? Pero tanto en Inglaterra como en España noto que ya hay mucho, o sea, muchos fanáticos realmente del fútbol femenino. O sea, Sí, sí. que antes no pasaba. Ahora la gente va, quiere ver los partidos, Varios son años fan de las jugadoras, en Inglaterra, por ejemplo, estuvo prohibido el fútbol femenino. No sé si era el dato real, pero supuestamente, por ejemplo, cuando salió campeona Inglaterra en 1966, estaba prohibido el fútbol femenino, que dicen. bueno, y Eh, ahora hasta los equipos más importantes son el Arsenal, el Liverpool, estos juegan partidos, muchos o todos, en las canchas en las canchas en las principales, sí, canchas sí. principales. Sí, sí, sí. 65.000 aficionados fueron a recibir en Londres a las campeonas. Después, en la celebración posterior. Eh, Nadine Kessler, responsable del fútbol femenino en UEFA, dijo: no considero justo juzgar su compromiso por el fútbol femenino por los partidos a los que asiste o no. La gente debería jugar por lo que hemos logrado durante su mandato. Y dice que al final de nuestro ciclo la UEFA habrá invertido 1.500 millones de euros, que serían 1.749 millones de dólares en esta disciplina. Y no Es, sé si te cambio un toque, igual retrocediendo un poco a lo que también habías hablado antes. Creo que se juega una finalísima también entre Inglaterra y quien gane la Copa sí, América. sí, 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 Que se eso también está jugaría bueno. una finalísima. Jugaron en España-Brasil, ahora no me acuerdo cómo. Jugaron Inglaterra con Brasil, no me acuerdo ahora cómo Ah, había cómo salido. quedaron, claro, pero Pero sí, 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 probablemente haya ganado se Inglaterra, ¿no? debería No sé jugar, igual. se debería jugar eh, Creo que lo mencionaron, sí, sí. una finalísima. Pasando también, algo que me gustó, un dato que me interesó bastante sobre la arquera inglesa, Hannah Hampton, es que nació con estrabismo. O sea que es una condición en la que sus ojos no se alinean correctamente y desde chica le dijeron que no se iba a poder dedicar al fútbol. Eh, bueno, hoy Y resultó una de fue las figuras del MVP equipo. de la final de la Eurocopa en su primer torneo como titular con Inglaterra. No había llegado a entrar en la nómina de jugadoras en la Eurocopa Anterior. anterior,
también tenía una arqueraza como es Mary Earps, Sí, Inglaterra. Tuvo 4 atajadas durante el partido, 2 penales en la tanda. No tiene, no percibe depth perception, decía en inglés, no sé cómo traducirlo, pero como que no percibe el fondo, no percibe la profundidad. Eh, pero para atajar un fenómeno, sí. la felicitamos. Se operó varias veces los ojos, así que Porque en el partido contra Suecia también había atajado penales. Había sido importante. De hecho, Suecia tuvo dos pelotas para ganar ese día. así que impresionante haciéndolo así, sin haber con esos problemas ser tan gran arquera y poder llegar, aunque le habían dicho justamente que no debía jugar al fútbol. También pueden entrar en el Twitter de Mundo Pelota, donde muestran, no la voy a llegar a leer, una carta que le escribió a su abuelo que murió 2 días antes del inicio de la Eurocopa. Lo homenajeó en su camiseta y le dedicó el título. Ahí en Twitter, Mundo Pelota se llaman. Creo que ahí encontrar la Ahí carta, que es tiene. muy linda. Eh, Eso es en lo que es la Eurocopa, pero hay una tercer torneo continental que es la Copa Africana, que finalizó el sábado la tarde-noche, la final entre Marruecos y Nigeria. Por segunda vez consecutiva la hacía de local Marruecos, y por segundo final consecutiva el equipo de Jorge Vilda eh, cayó de local. Iba ganando 2-0 al descanso y en 14 minutos, 3 goles, Nigeria ganó 3-2. Las Super Falcons, remontaron gracias a la delantera del PSG, Jennifer Onyi Echegini, en el minuto 88. Anotó su único tanto del torneo. 10 finales ganadas de 10. Las nigerianas que jugaron 10 ganaron. Eh, Qué, qué mística, porque incluso remontando un 2-0, que no es nada fácil hoy en día en el fútbol en general. La verdad, sí, sí. mucho mérito. Goles de Gilan Sebak y Sana Misoudi para las marroquíes. Eh, Como dije, segunda derrota segunda final en la Copa Africana de Naciones femenina consecutiva, las 2 de locales para el equipo de Jorge Vilda, quienes escuchan la cantera se recuerdan por ser el técnico de la selección española que salió campeona del Mundial. Eh, en el 2022 habían caído contra Sudáfrica, hoy contra Nigeria. Nigeria, la mayor que tiene mayor cantidad de títulos en la Copa Africana, también quedó afuera de la clasificación a los Juegos Olímpicos. El Marruecos, Nigeria salió campeón de 10 de 12 ediciones. 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2014, 2016, 2018 y 2025. Y el tercer puesto se quedó para Ghana, luego de ganarle por penales a Sudáfrica, las últimas campeonas. Y para cerrar algo del fútbol argentino, la semana que viene o quizás o la otra podemos traer algo del mercado de pases. Hoy tenemos que hablar de lo que está sucediendo en San Lorenzo. El cuerpo técnico, primero vamos a leer el comunicado oficial de San Lorenzo, por lo menos parte, que dice que lamentamos comunicar que el plantel profesional de fútbol femenino no realizará la temporada programada desde hoy en Mendoza. Ya las jugadoras previamente se habían quejado por ciertas cuestiones de contrato. Las mismas jugadoras, dice, este es el comunicado oficial de las dirigencias de San De la Lorenzo. dirigencia. Las mismas jugadoras integrantes del cuerpo técnico dieron a conocer la noticia ayer a horas de viajar, describiendo los motivos por los cuales tomaron la decisión. Vamos a pasar a la respuesta de las jugadoras, que me La parece respuesta más de las interesante jugadoras. y prefiero darle la voz a las jugadoras. Dice, no solo no hubo respuestas en cuanto al comunicado que habían sacado previamente, sino que creemos que los dirigentes tomaron represalias, que es lo que mencionábamos en el comunicado anterior. Hoy 7:30 de la mañana llegamos al club para disputar el amistoso programado con Platense y ningún dirigente ni encargados de la actividad se presentaron. Llegamos y no teníamos vestuario, al igual que el cuerpo técnico, sin posibilidad de desayunar y realizar las tareas necesarias.
Cuando salimos a hacer la entrada en calor para disputar el partido, al llegar al sintético nos encontramos con que el espacio pactado no estaba disponible. En consecuencia, tuvimos que jugar en la cancha que está en las peores condiciones de toda ciudad deportiva, siendo no solo una falta de respeto hacia nosotras, sino que también hacia nuestros colegas de Platense, que esperaban disputar el encuentro en un campo de condiciones para el fútbol profesional. Además, se les cobró la entrada a las jugadoras visitantes, aún habiendo un listado de la delegación. También sacó un comunicado acá el cuerpo técnico de San Lorenzo Fútbol Femenino, liderado por Franco Bertera. Frente al comunicado oficial publicado en la cuenta de Fútbol Femenino, queremos aclarar, esto lo publicaron en las redes, en Twitter y en Instagram, San Lorenzo, que la suspensión de la pretemporada no fue responsabilidad del cuerpo técnico. Luego de 2 intentos frustrados y sin alternativas claras por parte del club, propusimos como solución un predio municipal gratuito. El traslado estaba cubierto gracias a un convenio con una empresa de transporte. La única obligación del club era abonar los alimentos. El presupuesto fue enviado el lunes 14 de julio con fecha límite de pago y varios recordatorios. El viernes 25, 18 horas antes de viaje, el proveedor informó que se daba debajo el servicio por falta de pago. También se perdió el alojamiento por el mismo motivo. Todo esto fue informado con tiempo y sin embargo el comunicado oficial omite esta información y busca deslindar responsabilidades en quienes la tienen. El comunicado oficial culpaba al técnico, a los cuerpos técnicos del que no se pueda ir a jugar la pretemporada. Dice, papelón de San Lorenzo. Sí, como viene teniendo la dirigencia, ¿no? Sí. Dice, Papelón tras papelón. Sigue el comunicado, esta fue la tercera pretemporada cancelada en el año y no es un hecho aislado, lamentablemente refleja una serie de situaciones que se repiten: desorganización, falta de planificación, incumplimientos constantes. Como cuerpo técnico siempre trabajamos con compromiso, buena voluntad y muchas veces con recursos propios para sostener la actividad y el nivel deportivo. Apoyamos totalmente el plantel que atraviesa un desgaste real después de un año lleno de obstáculos. Lo sucedido con la pretemporada fue solo el detonante, no se puede seguir naturalizando el destrato a una disciplina que viene dejando al club en lo más alto del país y que también representa a nivel internacional. El fútbol femenino de San Lorenzo merece respeto, condiciones dignas y conducción responsable. San Lorenzo, no las últimas, sino las anteriores campeonas, que van a jugar la Libertadores, que se va a disputar acá en octubre, asumo, todavía no hay fecha. Pero es una muestra de los... Sabiendo que tienen el equipo que va a competir en la Copa Libertadores, aún así no le dan nada, cero relevancia prácticamente la dirigencia al deporte. Sí, estos son los destratos que suceden en el fútbol argentino, que hacen un poco más grande lo que han hecho las jugadoras, no solo de San Lorenzo, pero de Argentina, llegando también a una semifinal, claro. Unas jugadoras en general, con un último campeón como es Newell, que se está vaciando completamente de jugadores. Se fueron la mitad, lo vamos a hablar en unas semanas antes de que empiece el torneo. Mirá vos cómo cambió todo. La mayoría de las jugadoras no están no van a seguir en Newell's. Diana Falfán, Julieta Lema, Mariana Larroquette, y me olvido de Sofía Domínguez, de las importantes. Así que tenemos que estar atentos a cómo sigue el fútbol femenino en Argentina. Estas cuestiones que siguen pasando, uno esperaría que no. Así que y estaremos atentos a cómo sigue la situación en San Lorenzo, con tanto los jugadores y el cuerpo, y las jugadoras y el cuerpo técnico. Y con eso vamos a una tanda y después seguimos con más información deportiva.